Nosotros, en mes de mayo, le elevamos una instancia a la jueza control del cuarto juzgado de la instrucción para que los pasos que fuera a dar la Cámara de Cuentas, por lo menos, fueran observados, no a cuestionar, observados, para evitar lo que ustedes verán oportunamente. En ese sentido, la jueza Altagracia de la Cruz acogió nuestra petición. Teníamos en contra al Ministerio Público, al PEPCA, y acogió, designa al señor Babaji Cruz Peñaló para que se le permita participar y acompañar junto a los eventuales auditores designados por la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República o la Dirección General de Compras y Contrataciones. En esa misma decisión se designó a Juan Gabriel Cid como perito para realizar auditoría forense de los movimientos, transacciones, depósitos y cualquier actividad bancaria de las cuentas de Jean Alain Rodríguez. Hasta ahí vamos bien, de la mano de la justicia. La Cámara de Cuentas, que no formó parte de ese proceso porque no podía formar parte, lanzó un recurso de oposición fuera de audiencia. Para que la gente lo entienda, atacó esa decisión, porque la Cámara de Cuentas no quería que nadie viera lo que ellos iban a hacer. Y la jueza, cuando recibe ese escrito de la Cámara de Cuentas, reiteramos, sin ser parte, en 10 minutos revocó esa decisión. Bien, esa decisión de ella fue apelada por nosotros, pendiente de fallo. Bien, ¿qué ocurrió? Tras eso, nosotros le elevamos, porque teníamos el plazo vencido hasta el 20 de julio, vamos a llamarle pasado lunes, no este próximo lunes pasado, el anterior, 20 de julio, depositamos, 20 de junio, depositamos a las 11 de la mañana esta instancia contentiva de observaciones y reparos al informe que ya había rendido la Cámara de Cuentas. ¿Cuántos anexos tiene este escrito? 500 anexos. Y este escrito contiene 50 páginas. Bien. En este documento que rinde la Cámara de Cuentas, que más que un documento o un informe, es un libelo, es un término más acomodado que ese. Asómbrense, por favor. Ese documento no tiene, no versa una línea de lo aquí tratado. Es decir, se lo depositamos el lunes 20 de junio y este lunes, antes de ayer, como Jenny Berenice y Camacho tenían prisa para presentar esto, obviamente más voluminoso, en la acusación, estos tres siervos de la Cámara de Cuentas, con estos términos no lo hemos encontrado, para que se le adecue un poco benigno, no lo hemos encontrado. Estos tres siervos, como no podía esperar el Ministerio Público a que tuviera la delicadeza de incluir aquí, por lo menos, que en cuanto, como lo verán ustedes oportunamente, que en cuanto al tema tal, al tema tal y al tema tal, el señor Jean Alain dice o contradice tal cosa, lo cual es cierto o lo cual es falso. Ni eso siquiera. Es decir, una omisión, un silencio inexplicable para este tipo de cosas. Entonces, ¿para qué sirvió la puesta, no en mora, sino la puesta en condiciones, en auto, para que nosotros eleváramos este escrito, que está organizado en la ley? La ley organiza esto. Por la ley dice que usted tiene que referirse a lo que estamos diciendo. Aquí solamente dice, vistos escritos diversos, nada por el estilo. Bien. Naturalmente que viendo que esto proviene de Yanel Andrés Ramírez, rabioso militante del PRM, Tomasina Tolentino de Maquince, la cual
parece que se le olvidó que los 8 años que estuvo pegada de la teta de la vaca danesa, de los 8 años de Danilo Medina, y que tuvo en Hacienda, ella nunca vio ningún tipo de irregularidades como ella la está afirmando. Ahora, vamos al informe, al libelo de la Cámara de Cuentas. Fíjense, por ejemplo, al azar, y a cualquier cuestionamiento que ustedes nos hagan. Por ejemplo, el punto 6, falta de estudio básico, 2 puntos. Suelo, sanitario, vulnerabilidad, hidrología. ¿Qué 8 cuartos tiene que ver Jean Alain con un tema de suelo y de hidrología? Jean Alain es ingeniero o arquitecto, topógrafo, pero en esa misma dirección, vicios ocultos en la construcción de la obra. Pero precisamente, al margen de que no es ingeniero, usted no, incluso eso no es punible, eso no encuentra reproche penal, y por eso es que van a condenar a Jean Alain. Incluso para los vicios ocultos, el que compra un inmueble, comprando un inmueble, mandándolo a hacer, que no es ingeniero, oigan el nombre, vicios ocultos, eso escapaba a su visión, pero para eso es la cláusula de garantías, que muchas de ellos le dejaron caer el PETCA a propósito. Seguimos viendo. De 2.5.1, debilidades y vulnerabilidades encontradas durante la inspección física. ¿Cuáles debilidades? Un agrietamiento de una pared, un pañete mal dado, una cornisa que se cayó. Y seguimos en esa misma dirección. Veamos aquí, por ejemplo. 3.3.4, deficiencia en la supervisión y fiscalización de obras. Es un tema que está a cargo de los propios constructores, que tienen un equipo para eso y para eso se les pagó. Y para eso firmaron, por cierto, las garantías correspondientes. 3.3.5, abandono y deterioro de las edificaciones construidas. Claro, porque Wilson Camacho le dijo a la Procuradora General, esa obra no se puede abrir, porque hay que arruinarla. O sea, el deterioro y el abandono es por Jean Alain. Porque Jean Alain desde la casa no puede darle vitalidad a eso, ni tránsito. Por eso la queja de Roberto Santana. Seguimos. 3.3.6, vicios ocultos en la construcción de obras, ascendente a un monto de 438 millones. Señores, esos vicios ocultos no es de una obra, eso corresponde a 8 obras que fueron entregadas. Y si estaban esos vicios ocultos encontrados por estos 3 jinetes, ¿por qué entonces Miriam seguía firmando las adendas? Y más de ahí, entonces vamos a lo esencial ahora. Adenda contratos sin garantía de fiel cumplimiento y vicios ocultos, ascendente a 187.000 por un lado, 233.000 y 51.000 pesos. Pero hay una cosa, pero las obras no se han terminado. Eso sabrán los que están recibiendo más de 200 millones de pesos para que respondan a eso. Contrato de garantía sin fiel cumplimiento, todos tenían garantías. Ahora, el fiel cumplimiento no está a cargo de Jean Alain, sino de la empresa constructora. Pero hay que algo más interesante. Por ejemplo, dice aquí, pagos a facturas con número de comprobante fiscal inválido, ascendentes a 46.000 pesos, oiga, 46.000 pesos y 178.000 pesos. Pago a factura con número de comprobante fiscal inválido. ¿Y qué rayos tiene que ver Jean Alain con un número fiscal que no sea válido? Por al margen de eso, ausencia de título de propiedad de terrenos. Era la desesperación de esta gente que si ellos leen este informe nuestro de reparos, se iban a percatar de que esos terrenos, todos los habitantes de esos terrenos fueron censados y trasladados y ubicados. Y ellos firmaron documentos de descargo. Aparte de que esos terrenos eran del CEA, que ya no existía. Eso fue una donación. ¿Cuál es el tema que hay con eso? De que ausencia de título de propiedad del terreno. Y el Palacio Nacional tiene los títulos completos. Lo tiene el Palacio Nacional, donde ellos están. No. ¿Cuál es el tema? Hay una demanda en desalojo por eso. Va el CEA a demandar a los inquilinos de La Victoria, si ese es el temor. Pero vamos a continuar. Por ejemplo, aquí vemos
Ausencia de título de propiedad del terreno también, eso lo manifestamos. Debilidad y vulnerabilidad encontradas durante la inspección física. Pero esto es lo más interesante que tiene este nivel, donde establece aquí: composición del comité de compra no acorde con el decreto 543-12. Bien, señores, la directora de Planificación y Desarrollo otorgó una licencia para eso. Esa licencia, esa resolución se le anexó a ellos en el escrito de nosotros. Pero la prisa de Berenice Wilson Camacho le impedía a ellos incluirla ahí, y así se ahorraban eso. Por ejemplo, dice aquí: adjudicación a consorcio sin registro del proveedor. Oigan esto, hemos estado viendo varios vocingleros del gobierno en YouTube hablando de este tema y subrayándolo. Adjudicación a consorcio sin registro del proveedor del Estado por el monto de 510 millones de pesos. Los consorcios no necesitan ser registrados. ¿Quién le dijo eso a ellos? La ley no le exige eso. Ahora, cuando tiene la obra adjudicada, sí tiene que ser miembros, sí tiene que estar obligatoriamente ya proveídos del registro del proveedor del Estado. Pero ellos no pueden tener el registro del proveedor del Estado, porque la ley no se lo exige. Y al margen de que no se lo exige, hay una resolución de la Dirección de Compra y Contrataciones que lo eximió a ellos de eso. Aparte de que la ley no se lo exige. Y esa resolución y la ley se le anexó a ellos, a estos tres analfabetos del derecho que no saben derecho y no tuvieron ni siquiera un orientador que le dijeran a ellos: no pasen vergüenza y no coloquen eso ahí. Pero al margen de eso, tenemos otra más aquí. Esto da miedo. Por ejemplo, inauguración y compra de equipamiento sin culminar obra de construcción por un monto ascendente a 1.526.526.048 pesos. Señores, en primer lugar, se culminaron 8 edificios. ¿Por qué se culminaron esos 8 edificios? Porque una gran masa penitenciaria sobrepasaron los 55 años de edad, condenado a 10, 20 y 30 años, y teníamos los vectores de transmisión del COVID, matando gente a 2 manos del mundo entero, y esa gente había que moverla de ahí, a esos, no ancianos, sino a esos internos mayores de edad, porque no teníamos otro sitio donde llevarnos. Y eso es lo que acelera la culminación de esas 8 edificaciones. Recuerden que fue en plena pandemia del COVID-19, donde ni siquiera se hablaba de vacunas. ¿Qué quieren ellos entonces? Que no terminaron esas 8 obras. Cuando establece aquí inauguración y compra de equipamiento. Por los equipamientos se compraron, hay que comprar los equipamientos, los abanicos, los lavamanos, los descargadores de heces fecales. ¿Qué querían ellos? Que hay un exceso de cambios en los diseños de construcción. Sí, si una puerta abría hacia afuera y tenía que abrir hacia adentro, había que cambiarla. Y se intentaron más de 40 situaciones así. Pero no llegan a estar ahí. Por al margen de eso, vamos a hacer un paréntesis útil. Ustedes se recuerdan de las 58 cámaras de video encontradas en la Victoria, ¿verdad? Se recuerdan. Que cruzaron uno de un balazo adentro, con un arma que entró. Mira, Germán formó una comisión para determinar cuál fue responsable de dejar entrar una arma de fuego a un penal y 58 cámaras, donde los presos vigilaban a los guardianes. Y ustedes oyeron noticias, hubo un sometimiento al oficial del día que dejó penetrar una pistola. Hubo un sometimiento responsable, por lo menos de la custodia de esa casa, para que eso no pasara. Hubo un sometimiento al que sabía que había 58 cámaras, vigilándolo a ellos, a los vigilantes. O sea, vigilaban a los vigilantes. ¿Ustedes escucharon algún sometimiento de la Procuraduría de eso? Ahora quieren someter allá en Anápolis, porque un inodoro no descargaba, porque una llave no abría a la derecha y abría a la izquierda. Es así, que quiere someter allá en Anápolis. Entonces, estas debilidades se hubiesen evitado en base a esto. Pero ¿qué ocurre? Que estos 3 siervos tenían demasiada prisa, porque ellos entienden que la presentación de la acusación, que data para mañana o para pasado mañana, ellos no pueden esperar, porque agarrar este informe de nosotros, estos repagos,
con 500 pruebas implicaba mínimo una semana de labores. Y ellos no pueden esperar, los procuradores generales de la República. Y eso es lo que explica. Y esto es lo que va a pretenderse una condena contra Jean Alain. Muchas gracias por tu pregunta, su disposición. Se identifican, por favor, medio y nombre. Gracias. Carlos Guzmán de AN7. Vimos el día de ayer cómo se filtró la auditoría, o la filtraron, pero hoy es que está colgada en las páginas de la Cámara de Cuentas. ¿Cómo ven esto de que se filtren quizás antes de ser notificadas las partes? Para nosotros eso realmente no nos crea perjuicio, porque ya estamos acostumbrados a eso. Pero hemos visto que cuando hacen allanamientos a seleccionados medios de comunicación, le pasan el informe. De una coincidencia el tema del informe. Le pasan la información, porque hay periodistas que son privilegiados en ese sentido. Por ejemplo, tenemos a Tatica Salazar. Ella es una privilegiada. Y Marino Zapete Corniel. Y Luis Eduardo Lora Medrano. Y Somos Nadie también. Entonces son privilegiados. Nosotros no, eso nos rebala. Eso nos refracta. Porque lamentablemente ellos no se podrán poner todo y birrete para ir a pelear con nosotros. Esta chapucería de la Cámara de Cuentas. Por eso, ahora es que entendemos por qué la Cámara de Cuentas recurre esta decisión sabia de esta jueza. La Cámara de Cuentas no quiere que haya un perito al lado de ellos. Porque el perito no está procurando falsificar documentos. Porque un documento falsificado, obviamente, es refractario. Pero al margen de eso, que es lo más importante, que lo he dejado de último. Señores, ¿cómo nosotros le demostramos a la Cámara de Cuentas, por ejemplo, que aquel famoso cheque de 34 millones de pesos de las Ceibas, ¿verdad? Las Ceibas, que dicen ellos en la medida de coerción que fue pagado ese dinero. Ese dinero está en la Procuraduría. Pero nosotros hicimos una propuesta de diligencia al Ministerio Público para que por favor ese cheque nos emitiera. ¿Fue pago, sí o no? No hubo forma. La jueza los convocó a todos ellos a 4 audiencias. ¿Y qué decía el Wilson Camacho? Que eso es contabilidad y que él tenía el PECA. Pero nosotros le vamos a la instancia de propuesta de diligencia, fue a la Procuraduría General de la República. Pero como Miriam Germán está inhibida, esa inhibición permite caminar sobre 20 cadáveres. Por ejemplo, miren esto, miren en qué forma nosotros nos tuvimos que defendernos en cuanto a este tipo de situación. Fíjense, esta resolución, esto da miedo. Esta fue la resolución que acogió el perito. Oigan estas 3 líneas, por favor. Sexto, ordena que las visitas legales de los abogados de la parte solicitante allá en Alain sean extendidas adicionalmente 1 hora, permitiendo ingreso y uso de todo el mismo de sus aparatos electrónicos sin acceso a internet, de sus aparatos electrónicos. No lo dejaban pasar con los aparatos electrónicos. Séptimo, ordena que Jean Alain pueda disfrutar del aire libre, de la luz solar, por lo menos 1 hora al día, dice aquí, y que se le permita tener acceso en horario diurno a la computadora suministrada por el centro penitenciario. Mentira. Mendigándole, señores, 1 hora diaria del sol, que ni siquiera el Chapo en Estados Unidos tiene ese tratamiento. Y en esas condiciones que nosotros íbamos a reunirnos con Jean Alain y responder esto, no tanto esos obstáculos, nosotros aquí nos juntamos durante 20 días. Y aquí, en esta fortaleza nuestra, en esta atalaya, le dimos respuesta a esas 500 pruebas, 2 cajas y 50 páginas. Así que nos estamos desenvolviendo nosotros. En contra de 8.500 millones de pesos que percibe la Procuraduría como presupuesto del erario público. En esas condiciones que nos estamos desenvolviendo frente a este enemigo, frente a este adversario.
que es selectivo naturalmente con las informaciones del lugar, lo cual no importa porque tarde o temprano tenía que salir este libero. Sigue, por favor. Perdón, no médico. Sí, Roberto de León, de Político Caribe. Doctor, en una rueda de prensa pasada habían dicho que la Cámara de Cuentas no había encontrado irregularidades en la normalización. Entonces salió este informe ahora. Sí, es que depende de qué son irregularidades. Irregularidad es un término muy general. Irregularidad puede ser que tú tengas un piso de cerámico, de porcelanato, de levigato y que tú tropieces con él, porque eso no fue el acuerdo. Entonces, son cuestiones que escapan allá en Anay, en primer lugar. Y esas irregularidades que están aquí, nosotros las tenemos aquí, sí, naturalmente. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro combate en el tribunal? Esto que está aquí, este escrito, 50 páginas. Esto va a batir esto de la Cámara de Fuerza. Porque estos tres mentirosos que están aquí, estos serviles, deberían haberse cuidado. Y por haber consignado por dignidad del trabajo. Mínimo, por lo menos, mínimo, de las consideraciones de derecho. Todas estas cosas, miren estos organigramas que le anexamos, miren esto. Miren, con detalles, pormenorizados. Miren esto. Toda una organización, con punto por punto sobre lo que está tratado aquí. ¿Y qué hicieron ellos? Un copy-paste. Esto es tal cual que el que salió hace más de 20 días. El que tenemos hoy día de ellos. Así es que yo trabajo. Gracias, amigos, por mantenerse en sintonía de CDN Canal 37. Esta y otras informaciones las verá desplegadas en nuestro sitio en internet www.cdn.com.de y también, por supuesto, en nuestra próxima emisión informativa.